El mundo necesita conocer a Jesús. Pero nosotros, la iglesia, necesitamos más que nunca conocer el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando bajo el tema la necesidad del Espíritu Santo. Un tema muy interesante y un tema vital para todos los creyentes, no solamente para nosotros que estamos aquí. Esto es vital para toda persona que se llama hijo de Dios. Y usted se va a dar cuenta mientras vamos desarrollando el mensaje por qué razón es tan importante el Espíritu Santo o conocer el Espíritu Santo. Y usted va a ver en un ratito de dónde saqué ese tema. Lo saqué literalmente de un verso de la Biblia, que a veces me gusta jugar e invento algunas cosas con los nombres, pero literalmente lo saqué de una enseñanza que estaba dando Jesús a sus discípulos. Y cuando nosotros pensamos en lo que significa necesidad, nosotros tenemos varias cosas que podemos decir. En primer lugar, quiero definir la palabra necesidad. Y significa hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. Necesidad es un hecho o una circunstancia en que alguien o algo es necesario. Y para aterrizarlo un poquito más, nosotros en nuestro diario vivir escuchamos, en algún momento yo sé que hemos escuchado, que hay una diferencia entre algo que usted quiere y algo que usted necesita. Eso es así. Por ejemplo, en nuestro diario vivir, nosotros usamos cosas que nosotros queremos, pero hay otras que también la usamos porque la necesitamos. Por ejemplo, usted ponerse un arete, una cadenita, alguna prenda de vestir, usted se lo pone porque usted quiere, pero no es algo que usted necesita obligatoriamente para estar vivo, no lo necesita para X o tal cosa. Y yo no sé si hasta aquí más o menos vamos entendiendo. Asimismo, en la vida hay cosas, muchas cosas que nosotros queremos y no tiene nada de malo el usted querer algo. Por ejemplo, usted en algún momento, al igual que yo, quiere tener un buen carro, tener algo, y hablando de cosas materiales, tener una buena ropa, una camisa bonita. Eso es algo que se quiere y está bien, eso está excelente. Pero asimismo vemos también en la vida que hay cosas que son necesarias. Y lo que es necesario son cosas imprescindibles en algún momento o en alguna necesidad que nosotros no podamos encontrar. Por ejemplo, para nosotros estar vivos necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos aire. Y usted se da cuenta que estas cosas y muchas otras más no son opcionales, porque sin ellas no sería posible nosotros vivir. Por ejemplo, en nuestro cuerpo humano hay cosas, bueno, todo es necesario en el cuerpo y está ahí por un propósito, pero hay órganos de nuestro cuerpo y cosas dentro de nuestro cuerpo que son necesarios para nosotros vivir. Por ejemplo, usted no necesita tener un dedo, ni siquiera los 5 para estar vivo. Si usted pierde su mano, usted puede seguir viviendo normalmente, pero usted no puede vivir sin su corazón o sin algunos otros órganos que son vitales para la vida. Gloria al Señor.
¿Y por qué razón es tan importante de inicio comenzar a entender lo que significa una necesidad? Y ahora yo voy de nuevo a repetir la definición que leí al principio y sé que la va a entender mejor. Necesidad es un hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. Por ejemplo, una persona cuando se ve en una situación médica de salud, una emergencia, muchas veces necesita tener a alguien al lado para que le asista, porque no se puede valer por sí solo. Otro ejemplo, y ya cierro aquí esta primera parte, es un bebé. Cuando un niño nace, un niño no es que quiere que su madre o que un adulto esté ahí. Es que necesita que alguien esté ahí para que le asista en lo que ese bebé necesita para poder mantenerse y que le provean las cosas necesarias. Gloria al Señor. Y en este día el tema yo dije que es la necesidad del Espíritu Santo. En lo espiritual, y en este caso en el ámbito cristiano, hay muchas cosas también que son cosas que nosotros queremos, pero hay otras que son cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, quizá usted o yo anhelé en algún momento ser un predicador, pero eso es algo que yo quería. Eso no era una necesidad. Usted puede querer cantar, querer servir en algún área de la iglesia o del ámbito cristiano, así sucesivamente, pero son cosas que si se dan o usted se prepara para eso, excelente. Si no se da, eso no va a hacer una gran diferencia en su vida. Usted puede seguir viviendo sin eso. Pero asimismo hay cosas que son necesarias para nosotros poder caminar en los caminos de Dios. Y el Espíritu Santo, pudiera mencionar algunas cosas que son necesarias, pero lo principal en el camino del Señor, la principal necesidad de todo creyente es el Espíritu Santo. Amén. Imposible, y usted lo vamos a ver. Vamos a ver lo que dice la Biblia, pero es imposible para una persona poder mantenerse en los caminos del Señor sin el Espíritu Santo. Imposible, literalmente imposible. No hay manera de que podamos caminar sin el Espíritu Santo. Por lo menos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y la Biblia presenta al Espíritu Santo como la tercera persona o la tercera forma en la que Dios se ha manifestado, que sería la tercera persona de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sabemos que claramente aparece a lo largo de toda la Biblia, desde el principio hasta el Apocalipsis, a Dios dándose a conocer de tres maneras distintas. Se presenta como Dios el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 versículo 2 lo vemos, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre el firmamento, y vemos que desde el principio de la creación el Espíritu de Dios estuvo presente en el inicio de todo lo que nosotros conocemos como mundo, como universo. Estuvo presente el Espíritu Santo desde aquel entonces. En el Antiguo Testamento, vamos a pasar rapidito a ver algunas de las cosas que estuvo haciendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos mostrando su poder y su participación en la creación del universo, que ya lo mencioné. Número 2, lo vemos obrando al Espíritu Santo de diversas maneras
y manifestando el poder de Dios a favor del pueblo de Israel. Y si usted revisa un poquito la historia, usted va a ver muchos momentos en que el Espíritu de Dios estuvo obrando para bendecir, para guiar, para liberar aquel pueblo que en un momento era exclusivamente el pueblo que Dios había elegido para manifestar su gloria. Al Espíritu Santo lo vemos en el Antiguo Testamento capacitando personas para cumplir propósitos específicos de Dios. Por ejemplo, usted ve que Dios llama a Josué, llama a Moisés, llama a Elías, llama a Abraham, llama a Isaac, llama a Jacob y llama a un sinnúmero de personajes para que hicieran algo dentro de lo que era el propósito de Dios. Y ellos lo pudieron hacer porque el Espíritu Santo los estaba guiando. Aunque no vivía el Espíritu Santo de manera permanente en el creyente en ese tiempo, aún así, en esos momentos descendía sobre ellos para guiarlos a hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Vemos al Espíritu de Dios capacitando hombres para profetizar y anunciar cosas que iban a acontecer referentes a Cristo, referente a situaciones futuras y referente a situaciones que iban a acontecer más adelante en la historia del pueblo de Dios. Y profetizaban conforme el Espíritu Santo los guiaba a profetizar. ¿Y cómo sabemos que verdaderamente el Espíritu de Dios estaba con ellos? Porque todas las profecías que daban, todas se tenían que cumplir al pie de la letra. Gloria al Señor. Y hay muchos textos, relatos, historias que pudiéramos contar del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo estaba obrando para desarrollar el propósito de Dios. El Espíritu Santo ha sido y fue quien hacía posible que todo lo que Dios quería hacer se cumpliera. Usted está aquí. Gloria al Señor. Asimismo, en el Antiguo Testamento, nosotros nos topamos con que muchos profetas anunciaron un futuro derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y a qué se referían con esto? ¿Qué querían decir con esto? ¿Qué quería Dios anunciar con esto? Que iba a llegar algún momento en la historia donde el Espíritu Santo no solamente iba a estar viniendo sobre una persona para que hiciera algo. Iba a llegar un momento en la historia donde el Espíritu Santo no solamente iba a estar viniendo para que alguien profetizara. Lo que se buscaba anunciar era que llegaría un momento en la historia donde el Espíritu Santo iba a venir a morar de manera permanente en todas las personas que pusieran su confianza en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y hay un versículo en específico que quiero leer del Antiguo Testamento y está en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, por si lo quiere buscar, pero está aquí en la pantalla. Gloria al Señor. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Y este hombre llamado Joel, este hombre estaba anunciando algo que tuvo lugar cientos de años más adelante de cuando él declaró esa palabra. Pero esa palabra específicamente se cumplió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2.
que se encuentra el relato de Pentecostés. Y el día de Pentecostés fue cuando estaban reunidos los apóstoles, los discípulos del Señor, y ellos, obedeciendo lo que Jesús les había dicho, recibieron la promesa que no solamente les dijo Jesús, sino que Dios les había profetizado desde siglos atrás. Pero lo bueno de esa promesa no es que solamente se cumplió en aquel momento del día de Pentecostés. No. Lo bueno es que esa promesa comenzó en ese momento, pero seguirá hasta que Cristo venga. Que así como los discípulos recibieron el Espíritu Santo, así como los discípulos pudieron ser llenos del poder de Dios, esa misma promesa se ha extendido hasta nosotros en este tiempo. ¿Y cómo sabemos que hemos nosotros recibido el Espíritu Santo? Porque antes probablemente a mí me gustaba hacer algo, pero ahora me gusta hacer otra cosa. Antes a mí probablemente no me atraía mucho el venir a la iglesia, pero ahora eso me apasiona. A mí antes no me gustaba leer la Biblia, pero ahora soy un amante de eso. Gloria al Señor. Y usted puede ponerse usted en ese lugar y ver las cosas que antes hacíamos, que ya no las hacemos. Y esa es una evidencia rápido de ver y de identificar. Gloria al Señor. Y esa promesa que se dio en aquel tiempo sigue vigente para todos los que crean en Jesús. Y lo vamos a ver, gloria al Señor, más adelante. Yo quiero que abra su Biblia si quiere. Bueno, no, abra su Biblia. Aunque tenemos la pantalla ahí, pero abra su Biblia. Toque esas páginas, gloria al Señor. Aleluya. En el libro de Juan, en el capítulo 15, vaya al versículo 26 específicamente. Juan 15, 26. Y luego vamos a leer ahí mismo el capítulo siguiente. Y dice el Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Y quién estaba diciendo esto y a quién se le estaba diciendo? Que es muy importante saberlo para entender un poquito el contexto de lo que se estaba hablando. Quien estaba hablando era Jesús y le estaba hablando a sus discípulos, a todos sus seguidores que estaban con él en ese momento. Y Jesús le dice, va a venir el Consolador, a quien yo les voy a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, el cual viene de Dios, del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Si usted va al capítulo siguiente, capítulo 16, y se va al versículo 7 y vamos a leer hasta el 15. En esa misma conversación que ya le mencioné, Jesús le sigue diciendo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. Y él les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él, el verso 14 dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber. Gloria al Señor. Y en estos versículos hay tantas cosas que Jesús está enseñándole a sus discípulos. Y si lo resumimos en una palabra, Jesús le estaba explicando a sus discípulos por qué ellos iban a tener necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué iba a ser necesario que viniera el Espíritu Santo? Y anoche estaba hablando con mi esposa, con Walkie, sobre este tema. Y Walkie me dijo, pero ¿por qué Jesús no se quedó con ellos? Y estuvimos meditando sobre eso. Y si pensamos en los discípulos que estaban con Jesús, lo que más probablemente anhelaban todos ellos era quedarse con el Maestro. Usted se imagina lo que se podía sentir estar caminando al lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Usted se imagina lo que se sentía estar escuchando la voz de la manifestación de Dios para los seres humanos. Usted se imagina lo que se hubiera sentido escuchar esta palabra que leímos de la boca del Maestro. Yo me imagino que cuando esos discípulos escuchaban a Jesús, su alma no podía contenerse. Gloria al Señor. Cuando la gente que estaba en aquel entonces veía a Cristo, sin Él hablarles, eran sanos. Sin Él hablarles, el diablo se adelantaba y salía de los cuerpos de la gente. La Biblia dice que cuando Jesús llegaba a algunos lugares, gloria al Señor, los demonios salían de la gente y le decían, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús no había abierto su boca. El diablo reconocía quién era que estaba en aquel lugar. Imagínese usted, los discípulos de Cristo ya habían puesto su confianza en Él. Habían pasado tiempo con Él. Habían visto que Él era lo que Él decía que Él era. Habían experimentado la manifestación de Dios. Y yo estoy convencido de que ninguno de ellos quería separarse de su Maestro. Gloria al Señor. Estoy seguro que ninguno de ellos quería separarse de su Maestro. Aleluya. ¿Y qué usted cree que ellos pensaron cuando Jesús les dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo? Me imagino que ellos estaban tristes. Me imagino que estaban afligidos. Me imagino que su mundo se vino abajo. El pensar en que el hombre que ha venido a vivificar nuestro espíritu que estaba muerto, nos está diciendo que se tiene que ir. Pero a pesar de que los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, Jesús sabía que era más necesario que viniera el Espíritu Santo a que Él se quedara con ellos. Jesús sabía que era más conveniente, no solamente para los discípulos, sino para todos los creyentes que iban a creer en Él. Era más necesario
que viniera el Espíritu Santo, que Él se quedara con nosotros. ¿Por qué razón? Porque Jesús, a pesar de toda la gloria, el poder y todo lo que Él era y trajo de parte de su Padre, en su manifestación de hombre, Jesús estaba limitado a muchas cosas. Jesús no era omnipresente cuando estaba en la tierra. No podía estar en más de un lugar al mismo tiempo. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Jesús no iba a poder estar ni siquiera con sus 12 discípulos todo el tiempo. Porque a la hora que Él les dijera, ve, predica a Samaria, tú ve a Jerusalén, tú ve a Asia, todos iban a estar separados de su maestro. Gloria al Señor. Pero nosotros vemos la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, la omnipotencia de Dios, que ya Dios sí sabía que lo más conveniente para su iglesia no iba a ser estar con Jesús en este periodo en el que nosotros estamos viviendo. Lo más conveniente para nosotros no iba a ser que Jesús estuviera aquí con nosotros. Porque cuando nos tuviéramos que ir a nuestro diario quehaceres, lo íbamos a tener que dejar. Aleluya. Pero Dios sabía y había preparado el plan perfecto. Y lo más necesario y conveniente para su iglesia era el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo tenía la capacidad de estar con todos los discípulos, obrando en ellos al mismo tiempo. Cuando usted se detiene y ve esos versículos que leímos, hay algunas cosas que se resaltan y voy a mencionar algunas de ellas para seguir avanzando. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es nuestro consolador y puede consolarnos a todos simultáneamente. No importa qué tantos creyentes alrededor del mundo estén teniendo problemas, el Espíritu Santo tiene el poder y la capacidad de consolarlos a todos. Aleluya. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es nuestro paracleto, es quien intercede por nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo es el defensor de la causa de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos da convicción. El Espíritu Santo es quien nos da confianza. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y el Espíritu que viene de Dios. El Espíritu Santo testifica de la causa de Cristo. El Espíritu Santo nos conviene para nuestra salud espiritual. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros que no creíamos y a todos los seres humanos, sin importar la dureza de su corazón. El Espíritu Santo es que hace la obra de alguna manera poderosa y misteriosa, porque no le entendemos. De cuando Él dice, voy a convencer a una persona, Él es el que se te mete por dentro y te cambia tu forma de pensar. El Espíritu Santo es quien nos guía. Y dice la Biblia que sin importar qué tan torpe fuera uno de los hijos del Señor, el Espíritu Santo no va a permitir que ninguno de ellos se extravíe. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es quien nos habla lo que se habla en el cielo. Usted ve que podemos nosotros hablar la palabra del Señor. Usted ve que podemos hablar y entender algunas de las cosas de Dios. No es porque somos muy inteligentes. No es porque tenemos mucha capacidad intelectual. No. Es porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros.
La Biblia dice que las cosas espirituales no se entienden con sabiduría ni inteligencia humana. Tienen que ser discernidas, entendidas espiritualmente. Y el Espíritu Santo es que glorifica a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos convence de que la obra que hizo Cristo y que lo que ha prometido Cristo se va a cumplir en algún momento de la historia. Gloria al Señor. ¿Y por qué usted cree que nosotros, aunque no entienda la familia, aunque no lo entiendan, aunque los amigos no entiendan o no, aunque nos llamen locos, no desistimos, no nos apartamos de lo que nosotros hemos creído? No es porque usted y yo tenemos mucha fe. No es porque nosotros tenemos tanta convicción. No. Es porque el Espíritu de Dios se mantiene dándonos convencimiento de que todo lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Gloria al Señor. ¿Y quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Hay alguna ceremonia? ¿Hay algún evento específico que tenga que pasar en una iglesia o en un lugar para poder recibir el Espíritu Santo? ¿Dónde puede una persona estar para que reciba el Espíritu Santo? ¿Tiene que estar obligatoriamente en una iglesia para que eso pase? ¿Tiene que estar en algún lugar específico? No. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Efesios 1, versículo 13. El apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios, les dice: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él. ¿En quién? En Dios, en Jesús. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo único que necesita una persona para recibir ese Espíritu Santo que estamos hablando en este día es creer en Cristo Jesús. Si usted le predica, usted me escucha, usted está aquí, está en tu casa, está en el baño, usted está en su trabajo, usted puede estar donde usted quiera. Si usted cree en lo que hizo Jesús, en ese momento, en ese lugar, usted puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Escuche esto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos. Todos. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos, ¿a quién? No fue un grupo. A todos los que creen en Jesús se les dio a beber de un mismo espíritu. Todos los cristianos que han creído en el Señor Jesucristo, todos han sido sellados por el Espíritu Santo. Todos han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios 3:16. Dice entonces, antes de leerlo, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Lo recibí. Ok, excelente. ¿Y ahora qué? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que vosotros, los que han creído en Cristo, son el templo
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y no es que solamente el Espíritu Santo lo tenemos o lo recibimos. No. Es que ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Jesús, el libro de Hechos, yo no busqué ese verso, si tú lo puedes buscar, por favor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas narrando un acontecimiento de Jesús, dice que cuando Jesús iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, con Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos: pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay algo tan poderoso, gloria al Señor, la palabra poder. El Espíritu Santo en ese texto en griego es dunamis. Cuando Jesús le dice van a recibir poder, la palabra que se usa en griego es dunamis. Y dunamis significa dinamita. Y lo que se le estaba diciendo a ellos: cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, va a acontecer algo tan extraordinario dentro de ustedes, gloria al Señor, que ustedes van a tener la capacidad de ver, de hacer lo que probablemente nunca ustedes se han imaginado. Gloria al Señor. Y por eso nosotros podemos ver que estos hombres, que eran gente común y corriente, de repente usted lo ve hablando y dice la Biblia que Pedro pasaba por un lugar caminando y la gente se sanaba. No era porque Pedro tenía algo especial, sino que el dunamis de Dios estaba dentro de Pedro. Usted se topa con Pablo, usted se topa con los discípulos, gloria al Señor. Y todavía en este tiempo nosotros vemos que cosas así acontecen. Pero no es porque la persona en sí sea diferente a nosotros. Es porque hay algo dentro de nosotros, gloria al Señor, que nos da la capacidad, el poder para hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Espíritu Santo de Dios nos consuela, nos guía, nos convence. El Espíritu nos habla. El Espíritu es que conecta, gloria al Señor, nuestra vida humana con la vida del reino de los cielos. Romanos 8, el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué nosotros no pecamos constantemente? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos ayuda, nos da la fuerza. Y eso es lo que estamos viendo, nos capacita. El Espíritu Santo de Dios transforma nuestras mentes. El Espíritu, escuche bien, el Espíritu Santo de Dios transforma nuestras mentes. El Espíritu Santo es lo que nos hace pensar en las cosas espirituales más que en las cosas terrenales. El Espíritu Santo es que conecta nuestra mente terrenal con la mente de Cristo. El Espíritu Santo, gloria al Señor, es que nos guía, y los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo pueden, marque esos versos para que usted lo lea con detenimiento en su casa. En el verso 16 se nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos confirma que somos
hijos de Dios. El verso 26 al 27 dice que el Espíritu Santo, ese sí lo voy a leer. El 26 y el 27 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor. Y dice ese verso que nosotros somos débiles para orar, para pedir, para buscar a Dios correctamente. Nosotros no sabemos orar como conviene, gloria al Señor. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios constantemente está intercediendo y gimiendo delante de Dios y clamando: Abba Padre. Clamando: Abba Padre. Cuando nosotros estamos en momentos adversos que muchas veces no sabemos qué orar, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros nos postramos o estamos sentados en nuestra cama o acostados y queremos hablar con Dios, pero no sabemos qué decir, el Espíritu Santo está intercediendo delante de Dios. Que probablemente lo que usted está pensando no es lo que está llegando a la presencia de Dios. El Espíritu Santo está haciendo el clamor necesario por nosotros constantemente. Y dice la Biblia que clama con gemidos indecibles. Nunca podremos entenderlo, gloria al Señor, pero sí podemos creerlo y convencernos de que siempre, siempre el Espíritu de Dios está clamando a favor nuestro. Gloria al Señor. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, se resaltan algunas cosas que quiero mencionar rapidito, ya para entrar en la parte final. Y aquí vemos en este libro de Corintios, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 12 y el capítulo 14, hablando de la vida ministerial y cómo el Espíritu Santo tiene la total responsabilidad de organizar el cuerpo de Cristo y a nosotros los creyentes de tal forma que podamos ejercer el ministerio de la manera correcta. Sería imposible para un ser humano ejercer o hacer ministerio si no tuviera la ayuda del Espíritu Santo. Sería imposible para alguien pastorear, adorar, evangelizar, enseñar las cosas del reino de Dios si no fuera porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en ese capítulo, gloria al Señor, 2, se enseñan algunas cosas interesantes. Número 1, el principal propósito del evangelio es predicar a Cristo. ¿Y nos ayuda a quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a predicar el evangelio, no solamente con palabras humanas, sino con palabras de poder, con palabras que transforman. Por ejemplo, usted puede ver a mucha gente dando una conferencia de economía, de ciencias, pero eso no produce una transformación como produce en el ser humano la predicación guiada por el Espíritu Santo. Usted le habla a una persona, por ejemplo, drogadicta, muchos años de adicción, y de repente esa persona, porque usted le habló, se convierte y comienza a caminar en una dirección totalmente opuesta. Eso no fue por su palabra, fue por el poder del Espíritu Santo. Usted no tiene la capacidad, ni yo ni nadie, por más Biblia que sepamos, de convencer a otra persona. El que tiene que convencerlo es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es quien nos da discernimiento espiritual
para nosotros poder ver las situaciones que pasan alrededor nuestro, no con nuestros ojos humanos, sino con los ojos espirituales. Eso solamente se logra a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y tú sabes que hace unos días subí un video a las redes y yo decía, mi generación necesita conocer a Jesús, pero nosotros, la iglesia, necesitamos conocer al Espíritu Santo. El mundo necesita conocer a Jesús, pero nosotros, la iglesia, necesitamos más que nunca conocer el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos claro en la palabra del Señor que nosotros separados o fuera de Dios no podemos hacer nada. Cuando Jesús estaba hablando en el primer verso que leí, les estaba diciendo de la necesidad que ellos tenían del Espíritu Santo. Jesús sabía que ellos no tenían la capacidad de mantenerse en el camino. Jesús sabía que ellos no tenían la capacidad de levantarse si se caían. Jesús sabía que ellos no tenían la capacidad de transformar y de convencer a nadie. Jesús sabía que ellos eran muy débiles. Y por esa razón Jesús enseña y dice todas las cosas que ha dicho en su palabra para hacernos entender que tenemos necesidad del Espíritu Santo. Y ya quiero cerrar, gloria al Señor. El Espíritu Santo es quien organiza su cuerpo. Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14 lo pueden ver. El Espíritu Santo da dones, que son habilidades, capacidades para que la iglesia pueda funcionar de la manera correcta. Gloria al Señor. Y hay un último relato que solamente voy a resaltar algunas cosas. Y está en Lucas 4, del 1 al 12. Márquelo para que lo lea en su casa. Y lo que se narra allí es la tentación de Jesús cuando comenzó su ministerio. Te dirá, ¿y qué tiene esto que ver? El versículo 1 del capítulo 4 dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahí sigue relatando cuando él fue empujado por el Espíritu al desierto y cuando el diablo lo tentó. Gloria al Señor. Y usted se da cuenta que pasan algunas cosas. Primero, el diablo tentó a Jesús en un momento de necesidad. Dice la Biblia que había estado ayunando por 40 días. ¿Qué necesidad tenía Jesús? Hambre. Y el diablo nos tienta muchas veces con necesidades que nosotros tenemos en algún momento. Pero ¿quién le dio la capacidad a Jesús para, a pesar de tener una necesidad, poder resistir y reprender al diablo? El Espíritu Santo. El diablo tentó a Jesús con darle poder, riquezas y gloria. ¿Y cómo pudo resistir la tentación del diablo? Eso es algo que a los seres humanos se nos hace difícil. Huir de la gloria, de la fama, del poder. Por el contrario, es algo que nosotros perseguimos. Los seres humanos perseguimos el poder. Perseguimos la fama, la gloria. ¿Y quién le dio la capacidad a Jesús para resistir la oferta del diablo? El Espíritu Santo. Y por último, el diablo tentó a Jesús con su identidad y su confianza. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y quién ayudó a Jesús a identificar quién él era? Jesús sabía quién él era, pero lo ayudó el Espíritu Santo. Lo ayudó a recordar su identidad. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da
testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recordarnos nuestra identidad. Gloria al Señor. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de hoy es la necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que nosotros queremos, es algo que la iglesia necesita. El Espíritu Santo es quien nos convence, es quien transforma nuestros corazones. El Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos habla, es quien nos consuela, es quien intercede por nosotros, es quien glorifica a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos capacita, gloria a Dios. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos ayuda a llenarnos, es quien nos extiende la mano cuando estamos caídos, es quien nos levanta cuando estamos débiles. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad para resistir al diablo. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para vencer las tentaciones. Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo para resistir todas las artimañas que el diablo está tratando de levantar en este tiempo. Gloria al Señor. Necesitamos conocer al Espíritu Santo.